morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta sección que vamos a estar estudiando y rogamos que tu Espíritu Santo alumbre, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo toque nuestros corazones y que el Espíritu Santo venga a gobernar, Señor, y enseñarnos acerca sobre esta porción de tu palabra. Señor, necesitamos de tu presencia para que el Espíritu Santo glorifique el nombre de Jesucristo en esta noche. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo aquí. Y gracias, Señor, por lo que seguirás haciendo tú en la ciudad de Santa Paula. Te rogamos, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo, tú sigas haciendo que este lugar crezca, para que muchas personas más vengan a conocer de tu palabra. Te lo pedimos. Y si estás conmigo, estás de acuerdo, podemos decir amén. Entonces, el Espíritu cambia nuestra naturaleza. A manera de introducción, voy a dar un pequeño resumen de lo que hemos estado mirando. Y hemos mirado que en extremo, la Biblia es un libro condenatorio. Y el libro de Romanos no es la excepción. Pero la esperanza para aquel que ha creído en el Evangelio de Cristo es que para nosotros no existe ninguna condenación de parte de Dios. Pero el hombre no puede vivir una vida santa sin la ayuda del Espíritu Santo. A menos de que andemos en su poder, nada podemos hacer. Ahora, para los que estamos en Cristo, vivir en el Espíritu ahora es una costumbre habitual, es algo habitual en nuestras vidas. Es nuestra manera en que nos inclinamos a vivir. Es un cierto estilo de vida contrario a lo que el mundo o la persona en la carne vive. El Espíritu Santo nos capacita para que podamos cumplir la ley de Dios. La ley de Dios, recuerda que es amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar a tu prójimo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a amar. Amar porque es parte de los frutos que Él produce en nosotros. El Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza y nos da una fortaleza para poder tener una victoria sobre esta carne no redimida aún. Esperamos la redención de nuestro cuerpo, donde Dios nos sabrá dar un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo. Dijimos que solamente existían dos clases de personas: las personas que andan conforme al Espíritu de Dios y las personas que andan conforme a sus deseos, conforme a su carne. Dijimos que solamente existían dos lados: o se pertenece a Dios o no se pertenece a Dios. Y Dios ahora nos ha dado una naturaleza espiritual muy básica, pero con gran poder, porque nos ayuda a vencer y a eliminar y matar el pecado a nosotros. El Espíritu Santo es que no solamente pertenecemos a Él, sino que además estamos en Él, sumergidos en Él. Y también, de una manera gloriosa, somos habitados por el Espíritu Santo. Él viene a morar como si fuera su propio hogar, no un lugar rentado. No es un lugar de renta para el Espíritu Santo, tu cuerpo. Es un lugar propio, es una habitación propia. Ahora le pertenecemos a Él. Y las cosas de la carne no solamente incluyen las borracheras o las compras desmedidas o una entrega a videojuegos, a solamente estar pasando en Facebook en ocio. Eso no solamente son las cosas de la carne, también son filosofías, religiones falsas. Y todas estas filosofías y religiones falsas solamente apelan al egoísmo, al orgullo de la persona, un esfuerzo para sobresalir. Pero los que somos del Espíritu, fijamos nuestras mentes y nuestros pensamientos en las cosas que son del Espíritu, en las cosas que son de Dios. Dijo Jonathan Edwards que tienen
Afectos santos. Lo único que piensan es cómo agradar a Dios. Cómo agradar a Dios. Con todo y sus fallas, en lo más profundo de su corazón, su naturaleza básica es las cosas del Espíritu. Se interesan y se preocupan por las cosas piadosas. Desean cambiar. El domingo pasado me llevé esa camarita a caminar a la montaña con mis hijos y nos vamos grabando. Y adivinen quién se va grabando también. Yo. Y escucho mi tono de voz, escucho las palabras que no son ofensivas, pero el modo en cómo me dirijo a mis hijos muchas veces realmente es ofensivo. Digo, estoy mal. Quiero cambiar eso ahora. ¿Por qué? Porque estoy interesado y preocupado por las cosas piadosas. Tengo que cambiar esa conducta. Si no me lo has dicho, hermanos, porque no me amas. Se tuvo que usar una cámara para poderme dar cuenta. Ya es un hecho espiritual. ¿De qué? De que andemos en el Espíritu. Es un hecho espiritual y no es una consecuencia. Una vez que venimos a la justicia de Dios por medio de la fe, es un hecho. Ya es algo hecho, es algo automático. De igual manera, para las gentes que no son salvas. ¿Por qué? Ellas automáticamente también están muertas espiritualmente porque aún están en la carne. Inevitablemente, no pueden buscar las cosas de Dios porque ellos están en la carne. Están muertos. La persona no salva es un cadáver espiritual. Está muerto espiritualmente. Y por consecuencia es incapaz de responder a las cosas de Dios, a menos de que el Espíritu Santo intervenga, lo convenza de pecado, le ayude a convencerlo del Evangelio, creer en el Evangelio y entonces poder ser vivificado. La persona no salva no es sensible a las cosas de Dios. Un muerto no es sensible a las cosas físicas, mucho menos un muerto espiritual es sensible a las cosas de Dios. Y estar con Dios equivale a tener vida y paz. Se trata de vivir, de realmente vivir, no como nos arrastraba el pecado a estar en la oscuridad. El ocuparse del Espíritu equivale a ser cristiano. ¿Qué es un cristiano? No es alguien que va a las iglesias martes, viernes y domingo. Eso no es un cristiano. Un cristiano tampoco es aquel que lee la Biblia. Un cristiano es aquel que se ocupa de las cosas del Espíritu. Desde que abre los ojos hasta que se queda profundamente dormido. También ser cristiano es un sinónimo de tener paz espiritual. Está en paz con Dios. Un cristiano de profesión, alguien que solamente vive un cristianismo porque es un hábito de profesión para su vida, no tiene sensibilidad a las cosas de Dios. Tampoco tiene afectos santos. Sencillamente él no pertenece a Dios. Y mucho menos tampoco tiene una batalla con la carne. No tiene batalla con la carne porque él está acostumbrado a vivir de esa manera. Anhela las cosas de la carne, porque para él, ¿qué? Son normales, es su manera de vivir, es su estándar, es su norma. Debido a que están en la carne, piensan en las cosas de la carne. Y mucho menos luchan por amar a Dios, no lo hacen, sino están luchando por amarse a sí mismos. Toda persona no redimida, bien sea religiosa o atea, exteriormente sea moral o pervertida, vive en enemistad contra Dios. No puede tener un amor genuino hacia Dios o por las cosas de Dios. Su mente es pecaminosa y carnal. No se pueden sujetar a la ley de Dios ni tampoco pueden. Si no existe
una evidencia de la presencia y del poder del fruto del Espíritu Santo, no tiene ninguna razón legítima de decir que es cristiano o que Cristo es su Señor y que es su Salvador. Y en resumen, porque te da un resumen desde los versos 1 al 10. En resumen, de los versos 5 a 10, en el verso 11 hace un resumen Pablo. Si quieres acompañarme, Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, eso es algo para los cristianos nada más. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, es fácil pararse en ese lugar y reprobar el pecado. Es fácil decirlo. Es fácil decir que robar está mal, que mentir está mal. Es fácil reprobar el pecado. Es más fácil que vencer el pecado. Si las personas no vencen el pecado los va a vencer a ellos. Pero nosotros ya no tenemos una obligación ahora con la carne. Ya no, aunque no estamos. Aunque la carne está en nosotros, es diferente, ¿verdad? Estar en la carne a que la carne esté en nosotros. La carne está en nosotros, no tenemos ninguna obligación a la carne. ¿Por qué? Por lo que Jesús hizo. Por lo que Jesús hizo. Déjame volver a repetírtelo. Verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Ves la diferencia? El Espíritu vive a la causa de la justicia de Dios, pero el cuerpo está muerto por consecuencia del pecado. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dije la semana pasada que Dios, el Espíritu Santo, que levantó de los muertos a Jesús, nos va a levantar a nosotros de la misma manera. Y eso es increíble porque lo que experimentó Jesús en la tumba, lo vamos a experimentar cada uno de nosotros. Exactamente igual. Y por eso dice Pablo que no tenemos entonces ahora ninguna obligación a la carne. Así que verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Por qué ha dicho que deudores somos? Imagina por un momento que no tienes para tu renta. Y es más, te atrasaste y ya debes 2 meses de renta. Y le platicas a alguien, no sé, quién sea. Y te dice, mira, aquí está el cheque. Ve y paga tu renta. ¿Cómo te sentirías con eso? Te sentirías como una deuda, ¿no? Como querer regresarle el favor. No vas a poder pagarle. No te está pidiendo que le regreses los $2,000 o $3,000. Simplemente te los está dando. No quiere nada a cambio. Pero tú te sientes agradecido y favorecido y quieres devolver el favor. Aunque se oye malo, eso es parte de la vida. Es la manera en cómo convivimos, cómo nos relacionamos como seres humanos. Ahora, lo que ha hecho Dios con nosotros va mucho más allá de una renta. Él dice que el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús es el mismo Espíritu que te va a levantar a ti y a mí de los muertos. Por lo tanto, como ha hecho ese gran favor inmerecido, no somos deudores a la carne, sino somos deudores ¿a quién? A Dios, al Espíritu. Al Espíritu. Entonces,
para que no sigamos las normas o las costumbres de la carne, porque aún aún la carne está metida en nosotros. Y ese es un principio que observamos en la Biblia, el favorecer a alguien. Voltea al capítulo 15, Romanos capítulo 15. Si tú piensas que estoy hablando mal de que sentirse favorecido, regresar el favor por algo grande que ha hecho una persona, vemos que es algo que pasa desde la antigüedad, es una regla, un principio que se llama la regla de reciprocidad. Romanos capítulo 15, verso 25 al 27, dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. O sea, va de vuelta a la Tierra Santa, porque Macedonia y Acaya, las personas de esta iglesia, tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, estas ciudades, estas iglesias, habían juntado un dinero para llevar una ofrenda a las ciudades en Jerusalén, a los hermanos en Jerusalén. Pues les pareció bueno. Y luego dice, y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Ellos estaban agradecidos de que por medio de los judíos habían recibido estas bendiciones espirituales. Ahora se sentían deudores y querían ayudar a las personas de Jerusalén, a la iglesia en Jerusalén, con una ofrenda porque estaban pasando gran necesidad económica. Ahora, exactamente pasó lo mismo con Naamán y Eliseo. Cuando lo manda a mojarse en el río Jordán, y es sanado y quiere regresar y darle algo de dinero a cambio, aunque Eliseo no lo acepta, pero porque se sentía como favorecido y quería regresar tal favor, aunque no completo, pero quería algo hacer. Entonces por eso la Biblia dice, bueno, Dios ha hecho todo esto, así que no tenemos ninguna obligación hacia la carne. Así que la conclusión ante lo que acaba de decir es que ya no estamos bajo la obligación de vivir en nuestras viejas costumbres carnales, como la costumbre que te estaba mencionando acerca de el tono y la voz de cómo a veces me dirijo a mis hijos. Ya no estoy obligado a hacer eso. También me he dado cuenta que no puedo comunicarme bien con mis hijos. No les presto mucha atención. Entonces me enseñaron cómo hacerlo. Tengo que empezar a hacer preguntas relacionadas a lo que me están tratando de decir. Repito la pregunta, repito el tema y ellos siguen hablando y siguen hablando y siguen hablando. Eso es algo que también tengo que cambiar. Costumbres carnales que no solamente ofenden o lastiman a mis hijos, sino también ofenden y lastiman a el que los creó. Nuestra vida espiritual ya no va a estar caracterizada por los intereses y actividades mundanos. Hay tantas actividades e intereses mundanos que ya no debemos de involucrarnos nosotros, sino debemos agradar a Dios. Pero si la persona debe vivir en las normas de la carne, porque es obligación para él, con las que está de acuerdo vivir, la realidad es que está muerto espiritualmente y morirá una segunda muerte en el infierno. Si la persona está de acuerdo a la exigencia de su carne, está de acuerdo a lo que le exige su carne, la ecuación automáticamente es muerte. Porque verso 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No está diciendo ustedes cristianos, si de repente tienen esas caídas de andar en la carne, significa que van a morir, van a perder su salvación. No, simplemente está haciendo ese contraste entre los que andan en el espíritu y los que están en la carne. Esto es la costumbre vital de una persona, vivir conforme a la carne. Si su vida está caracterizada por las cosas de la carne, no es un creyente que peca ocasionalmente. Perdón, creo que no me estoy explicando bien aquí. Si la vida está caracterizada por las cosas de la carne, simplemente es muerte. Pero no significa que tú creyente, que tú pecas ocasionalmente, por ende pierdas tu salvación. No.
no se pierde la salvación. Si el no salvo, como dije al principio, no mata al pecado con la ayuda de Dios, el pecado lo matará a él. Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21. Acompáñame a Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21. ¿Qué es andar conforme a la carne? Verso 19 dice, y manifiestas. Eso es lo que se manifiesta, es lo que se muestra por medio de las obras de la carne. Bueno, deja leerlos, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Te lo dije muy rápido, porque es una manera de atraer tu atención, porque lo voy a leer más despacio en otra traducción. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, cuando tú sigues los deseos de la naturaleza pecaminosa, dice, los resultados, lo que se ve, lo que se mira, son más claros. Y dice, inmoralidad sexual, que incluye pornografía y todo lo demás que tiene que ver con inmoralidad sexual. Impureza, pasiones sensuales, idolatría. Muchos piensan que no somos idólatras, pero aún tenemos muchos ídolos en el corazón. Hechicería, hostilidad, peleas. ¿Dónde? En el matrimonio. Celos, también en el matrimonio. Arrebatos de furia, bueno, eso viene después de las peleas y celos. Ambición, eso aún seguimos teniendo. ¿Por qué? Porque tiene mucho éxito los moles. Está teniendo mucho éxito eBay, Amazon, OfferUp, Facebook. ¿Por qué tienen mucho éxito? Porque la gente es ambiciosa, egoísta, discordias, divisiones, envidia. Borracheras, eso es común los viernes, pero ahora ya no necesitas llegar a viernes. Fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pero el creyente, tú y yo, no estamos exentos. No estamos exentos de sufrir, porque eso es un sufrimiento. De sufrir las exigencias de la carne. La carne aún nos va a exigir obedecer. Pero aparte de eso, nosotros tenemos algo que el mundo no tiene, es que tenemos el Espíritu de Dios. Por eso dice, si sigues leyendo en el 13, en Romanos capítulo 8, verso 13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso de hacéis morir es entregar a muerte las obras de la carne. Y solo pueden ser puestas a muerte. ¿Por quién? Por el Espíritu. Solamente por el Espíritu. ¿Por qué no puedo dejar de beber si ya he creído en Cristo? ¿Por qué no he logrado dejar de mentir? ¿Por qué no pones a muerte esos deseos por la obra del Espíritu? Son esfuerzos tuyos. ¿Qué es la carne? ¿Qué es? La carne es como un envase. Sí, es como un envase. Un contenedor donde se encuentran los deseos internos, pecaminosos. Todo lo que va en contrario a la voluntad de Dios. Los deseos de la mente, los deseos del corazón. A veces motivos. ¿Qué te motiva a hacer tales cosas? Tal vez afectos, como un afecto a un compañero o a compañera del trabajo que no son propios, que no estarían bien si tu esposa o esposo lo supieran.
Propósitos. ¿Cuáles son tus propósitos? Si son egoístas o son para Dios. Palabras, como lo que te mencionaba yo hace un rato con mi problema con mi familia. Acciones malvadas, que también son algo que tengo un problema. Y todo esto es lo que el pecado genera. El pecado está ahí, pero también están metidas esas pasiones dentro de ese contenedor. Y entonces el pecado es el que genera eso. Que quiere prender eso en nosotros. ¿Y usa qué? Nuestro cuerpo. Usa nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo ponemos a muerte las obras de la carne? Hemos dicho que por el Espíritu. Pero no podemos hacer esto si no reconocemos el pecado. No podemos hacer esto si no reconocemos el pecado. Y es algo que ves que como hermanos no lo reconocemos. El primer paso para darle muerte al pecado es reconocerlo, y eso es algo que no hacemos. Estamos orgullosos espiritualmente de lo que en el nivel en el que estamos, y no vemos más allá de nuestras narices. Entonces, el primer paso es reconocer que hay pecado. El segundo es aferrarse a Dios. Aferrarse a Dios, ¿cómo? Obviamente leyendo su palabra. Leyendo de su palabra. Ahora no solamente basta con leer, hay que meditar en ella, hay que estudiarla. Y es algo curioso, porque cuando estás leyendo su palabra y empiezas a meditar en ella, lo que resalta es que la oración. De repente ya estás orando. Entonces, reconocer el pecado, leer la palabra, meditar en la palabra, orar. Y el paso más difícil es obedecer. Ahora, si quieres empezar a matar el pecado, empieza con las pequeñas cosas. Después vas a agarrar a las cosas grandes. Entonces, empezar a obedecer en las cosas pequeñas. Así que ahora ya justificados en la fe, ahora ya se nos ha dado el Espíritu. El Espíritu ya ha traído libertad. Nos ha traído libertad del pecado y de la muerte. Ahora tenemos una responsabilidad, y es de vencer el pecado, matar el pecado. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu que mora en nosotros. Que mora en nosotros. Ahora, este es nuestro deseo básico. Es un deseo básico. Es el deseo básico así como de respirar. El deseo básico como de comer. El deseo básico de dormir. El deseo básico ahora del cristiano es obedecer a Dios, agradar a Dios. Y tiene una necesidad constante. ¿O no te paras a trabajar porque tienes necesidades que cumplir? Sí. Ahora es una necesidad día con día de destruir constantemente las obras de la carne. Pero tienes que reconocerlas. Tienes que reconocerlas. Nos hemos vuelto muy santurrones. Y sigue diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, bueno, sé que necesito el Espíritu de Dios para vencer el pecado. Te he dicho que lo reconocemos, nos aferramos a Dios, oramos y obedecemos en las pequeñas cosas, pero todo esto va a hacer que Dios te va a llevar a hacer tales cosas. El Espíritu de Dios te va a guiar. ¿Cómo? Por la guía del Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo se traduce eso de guiar? Se traduce como traer. Cuando traes a tus niños de la mano, tú los conduces, tú los llevas. En otras porciones de la Biblia se traduce como que tú los arrastras. Tú arrastras, llevas, mueves a un lugar donde tú quieres. Y observamos este verbo de guiar como cuando Jesús fue capturado y fue llevado a su calvario. Y él no puso ¿qué? Resistencia. Se dejó llevar por sus asesinos. Un prisionero simplemente se deja conducir por sus captores, por quien los atrapa. Así es que un cristiano es un deudor.
¿Verdad? Estamos en deuda, aunque no vamos a poder pagar esa deuda con Dios. ¿Por qué? Por lo que hizo y por lo que espero que va a hacer. Y por ende, se deja conducir por el Espíritu. Y eso es bien simple. Es algo así como un pollero o un coyote. O sea, cuando uno quería brincar para Estados Unidos, uno contrataba a un coyote o un pollero para que te guiara a entrar a los Estados Unidos, a cambio de un pago. Pero en ese sentido no hay pago porque esto ha sido un regalo sin igual, sin haber pagado ningún precio. Nos sentimos en deuda, no con la carne, sino con Dios, para poner a muerte los deseos pecaminosos de la carne. Pero solamente eso es posible si nos dejamos conducir, guiar, si quieres así decirlo, arrastrar por Dios, por el Espíritu de Dios. Voluntariamente nos entregamos al control del Espíritu, de modo que sirvamos bajo el régimen del Espíritu. Así es que, ¿qué hemos visto? Que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que miramos en el verso 2. En el verso 4, el Espíritu nos ayuda a cumplir con el requisito de la ley. El verso 6, que el Espíritu da vida y paz. El verso 11, que Dios nos levantará de los muertos por el Espíritu que habita en ti y en mí. Y en el verso 3 es que el Espíritu nos ayuda a morir a las obras de la carne. Y mientras más estamos en ese constante hábito de matar las obras de la carne por el Espíritu de Dios, ese hecho, esa práctica te va a dar una seguridad. ¿Qué seguridad es esa? De que tú y yo somos hijos de Dios. Esa seguridad no la puedes tú conocer a menos de que tú sepas que por medio del Espíritu Santo estás cortando, matando las obras de la carne. Si yo veo que alzas las manos, que cierras los ojos y tal vez lees la Biblia, es más, veo que hasta predicas, pero si notamos que no tienes ese poder de matar las obras de la carne que aún son muy visibles en ti, es que probablemente no seas hijo de Dios. Entonces, la única seguridad que tú y yo tenemos de que somos hijos de Dios es de que sí cortamos, matamos las obras de la carne. ¿Qué hora es? 8:04. Salmo 143. Acompáñame al Salmo 143. Este salmo lo estaba leyendo creo ayer. Ya lo había leído 1, 2, 3 veces, no sé cuántas veces, pero no le había encontrado ese sabor como se lo encontré el día de ayer. Salmo 143, de los versos 1 al 12. Vamos a leerlos. Dice: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y luego dice: y no entres en juicio con tu siervo. Ve cómo se está llamando a sí mismo, siervo, ¿ok? Está en deuda, le sirve, le trabaja. Dice: no entres en juicio. Él quiere que le respondas por tu verdad y por justicia, no en juicio. ¿Por qué? No se justificará delante de ti ningún ser humano. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Saben que no tienen ninguna chance con Dios. ¿Por qué? ¿Porque ha perseguido el enemigo mi vida? No, mi alma. Eso es lo que hace el pecado, la muerte. Satanás, el mundo persigue nuestra
alma. Y fíjate que sigue diciendo, ha postrado en tierra mi vida. Y eso es lo que el pecado hace, nos postra sobre tierra, nos hace comer polvo. Y sigue diciendo, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. ¿No es eso lo que hace el pecado? Nos hace habitar en tinieblas. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. ¿Ves? Lo primero es reconocer que hay pecado. Pero me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Estaba meditando, estaba yendo a Dios. Se estaba aferrando a su palabra. Reflexionaba en las obras de tus manos. Y dice, extendí mis manos a ti. Mi alma a ti como tierra sedienta. Y sigue diciendo, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmayará mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. No venga a ser yo semejante a los que andan en la carne, porque ellos están muertos espiritualmente. Dice, hazme oír por la mañana tu misericordia. ¿Por qué? Porque en ti he confiado. He creído en ti. Hazme saber el camino por donde ande. Guíame por el camino donde debo andar. Porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame, guíame, muéstrame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu. Wow. Es lo que está diciendo Pablo hasta aquí. Me guíe a tierra de rectitud. Que tu Espíritu Santo me guíe a vivir una vida santa. Una vida pura, una vida que te agrade. ¿Por qué? Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Pecado, la muerte, el mundo, Satanás. Y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Es una promesa de parte de Dios de que destruirá la muerte. Va a destruir el cuerpo del pecado y nos va a dar un cuerpo nuevo. Dice, porque yo soy tu siervo. Yo no conozco ningún siervo que no se deje guiar. Exacto. El siervo es guiado, el siervo es mandado, se le dice qué hacer. ¿Ves este salmo tan hermoso que dejó David? Entonces, en medida que vamos conquistando el pecado en nuestras vidas por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, no solamente nos acercaremos más a Dios como lo muestra este salmo, sino que sin lugar a duda sabremos que somos ¿qué? Hijos de Dios. Conforme Él va buscando la guía de Dios, se somete a ser siervo de Él, va reconociendo que de Él va a obtener la victoria de su pecado. ¿En qué contexto está eso de que somos hijos de Dios? Porque vencemos el pecado día con día. Esa es la característica de que somos hijos de Dios. No las cosas raras que se enseñan en la iglesia sobre ser hijos de Dios. Esto es una verdadera evidencia de si tú y yo somos hijos de Dios. Así que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Y esto es hermoso. Esto es hermoso.
Si nuestra vida ahora, el hábito que tenemos es de destruir, de aborrecer y de desear quitar las obras de la carne, pero no puedo. Pero sé que sí hay alguien que puede, su Espíritu. Y en medida que voy venciendo las obras de la carne por medio de su Espíritu, me voy dando cuenta aún más y más de que Dios es mi Padre y de que de ahí viene mi socorro. Que padre que ama a sus hijos no ayuda a sus hijos en las cosas que él necesita. Y lo primordial para Dios es de que seamos la sal y la luz. ¿Cómo se ve eso? Venciendo la maldad, venciendo la maldad. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. Romanos es duro y dice la verdad. Padre, realmente no somos merecedores de ser tus hijos. Nuestra vida ha sido plasmada de tantas fallas, Señor, que han lastimado a otros, que han lastimado personas, pero que también han herido tu corazón. Aún así te agradaste en presentarnos tu evangelio. Gracias que por el medio de tu Espíritu Santo nos llevaste a creer en él y que ahora nos has dado un poder, no para mostrar un teatro, Señor, sino para vencer lo malo en nosotros. Y gracias, Señor, que eso es un testimonio de que somos tus hijos. Gracias por rescatarnos. Gracias por salvarnos del pecado y de la muerte. Gracias por darnos una nueva vida en Cristo. Y gracias porque no nos has dejado solos y nos has dado a tu Espíritu Santo. Ayúdanos a seguir creyendo, Señor, y aferrarnos a ti, aferrarnos a tu poder. Señor, queremos brillar, queremos ser vestidos de Jesús. Manifiesta tu poder en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y nos estamos